donde él clavaba unas estacas en el piso, y no está muy claro eso en la Biblia, cómo funciona, seguramente un milagro nada más. Porque dice que las vacas al estar pastando rozaban contra las estacas y se excitaban y se multiplicaban mucho más, algo así. Bueno, la cosa es que funciona. Y las ovejas con manchas negras se multiplican muchísimo más. Entonces Labán vuelve y ve eso y siente que él perdió. Dice, bueno, vamos a cambiar. La próxima vez yo me voy a quedar con las que tengan manchas negras, porque vio que se estaban multiplicando más, ¿no? Y Jacob siempre dice que sí a todo. Dice, bueno, está bien, yo me quedo con las que son puramente blancas. Pero cambia las estacas y las pone donde están las blancas. Entonces las blancas se multiplican muchísimo más. Entonces vuelve Labán y se queda sorprendido de nuevo. Dice, mire, vamos a hacer como la primera vez. Mejor tú te vas a quedar con las que tienen manchas negras y yo me voy a quedar con las que son puramente blancas. Y Jacob dice que sí, porque él siempre dice que sí. Y otra vez cambia las estacas y otra vez se vuelven a multiplicar muchísimo las de él. Entonces vuelve Labán y le dice, mira, vamos a hacer mejor como la segunda vez. Y vuelve a cambiar. Y se vuelven a multiplicar de nuevo las de él. Entonces vuelve Labán y vuelve a cambiar. Y vuelve a cambiar y vuelve a cambiar. ¿Saben cuántas veces? 10 veces. Y las 10 veces todo favorece a Jacob. ¿Qué quiso mostrarnos Dios con todo esto? Está muy claro que son las 3 etapas, ¿no? Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Son 7, 7 y 7 años. Adán y Eva cayeron bajo el dominio de Satán en la primera y segunda etapa, ¿no es cierto? Quiere decir que Satán invadió estas 2 primeras etapas. Entonces Labán está simbolizando a Satán. Labán está simbolizando a Satán. Y significa que mientras estemos dentro de este dominio, él nos puede dominar. ¿Entienden? Pero cuando salimos de este dominio, cuando salimos del dominio satánico, y solamente esto se puede hacer con el Mesías, ya lo vamos a ver, solamente el Mesías puede sacarnos de ese dominio satánico, ¿sí? Pero Dios nos quiere dar el mensaje que cuando salgamos de este dominio, Dios nos puede bendecir. Dios nos puede bendecir porque Él se enriqueció. Cuando cruzó esta tercera etapa, Dios lo pudo bendecir. Y acá hay un mensaje muy, 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 muy importante para la vida de cada ser humano. Yo estaba explicando ayer de que Dios es abundancia. ¿Se acuerdan? Dios es abundancia. Cuando yo ponía el ejemplo del mar, ¿no? Una gota de agua tiene millones y millones de partículas, átomos y moléculas de agua, ¿no? Si uno va al océano y saca un vaso de agua, es como nada para el océano, ¿sí? Cuando uno habla del espacio universal, ¿no? Una estrella que queda millones y millones de años luz, ¿se acuerdan que estaba hablando de eso ayer? O sea, Dios, al crear semejante espacio universal, está mostrando que Dios es abundancia. Dios es el Dios del universo, no es mezquino, y nosotros somos sus hijos. Entonces, ¿por qué a veces parece que Dios no nos puede bendecir? ¿Por qué a veces estamos en la miseria, en la pobreza? ¿Por qué razón? Dense cuenta, por favor, es muy, muy importante. Porque somos caídos. Si ustedes tuvieran un hijo que es drogadicto, ¿le regalarían $100.000? Se mata, sale ahí a comprar $100.000 de cocaína. ¿En serio? No pueden bendecir a alguien que es un irresponsable. Cuando no tenemos carácter, Dios no nos puede bendecir porque nos destruye. ¿Entienden? Por eso Dios trabajó con él para mostrar esto. Pero cuando Dios forjó su carácter, porque fue el pacto que hizo con Satán, Dios forjó su carácter, ¿no? Cosa que no puede hacer con el resto de la humanidad, porque el resto de la humanidad le pertenece a Satanás. Pero el pacto era, bueno, yo trabajo con este, tú trabajas con este. Si él lo mata, Dios perdió. Entonces le forjó el carácter durante 14 años. Y con este carácter después Dios pudo bendecirlo. Y ya van a ver que él se enriqueció, fue rico, pero no se corrompió. No usó esta riqueza para él. ¿Saben para qué usó las riquezas? Para la providencia de Dios. Ahora lo voy a contar. Usó 100% para la victoria de Dios. Y fue la victoria más grande, la primera victoria de la providencia de Dios. La victoria más grande de la providencia de Dios la realizó este hombre. Ya lo vamos a ver. Pero entienden, el mensaje es muy importante. Dios quiere bendecirnos a todos, con abundancia casi exagerada, no hay problema. Pero si nos va a destruir, no. Entonces primero tenemos que forjar un carácter verdadero. Y después viene todo lo demás. Entonces,
Por esa razón Dios permitió que se apartaran los dos. En vez de confrontarlos, permitió que se apartaran durante 21 años, para mostrar este mensaje tan claro. 7, 7 y 7 años. Cuando terminaron los 21 años, Jacob sintió fuertemente el deseo de volver. ¿Y saben a quién extrañaba? ¿A quién extrañaba profundamente? A este Caín. Lo extrañaba, lo amaba. Este es un vago que nunca quiso cumplir con su promesa, que estaba súper resentido, pero durante esos 21 años, Satán trabajó tanto con él, que él estaba más resentido que nunca. Entonces se entera que Jacob iba a volver y organiza un ejército de 400 hombres, porque Jacob ya tenía sirvientes, tenía riqueza, etc. Entonces organiza un ejército de 400 hombres. Hay que organizar un ejército, ¿no? Hay que pagarles, hay que darle de comer. O sea, estaba dispuesto a matar con todo lo que viniera. Si viene con sirvientes, si viene con lo que viene, yo lo voy a matar. Imagínense el odio que él tenía. Y sin embargo él estaba lleno de amor, él lo extrañaba. Entonces cuando Jacob se entera de que su hermano estaba con este ejército de 400 hombres, envía a las 2 hijas de Labán, sus 2 esposas, porque él tenía las 2 esposas, las que le había dado Labán, con las riquezas que él había conseguido en estos 7 años, y dice que se las regalen todas, que le regalen todo a Esaú. Que se las regalen. Con este mensaje, díganle, todo esto es para mi Señor, de parte de tu siervo Jacob. Él mismo se llama a sí mismo tu siervo. ¿Sí? Todo esto es para mi Señor, lo llama mi Señor, de parte de tu siervo. Entonces, Esaú, cuando con todo ese resentimiento ve todo eso, pregunta, ¿qué es todo esto? No, todo esto es para mi Señor, de parte de Jacob. Está muy sorprendido y detrás llega Jacob. Y cuando llega Jacob, lo mira a los ojos y de corazón le dice, Jacob le dice a Esaú, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. Fíjense qué mensaje, porque se acuerdan que lo que yo digo, que el problema de nuestra naturaleza caída no es no creer en Dios, sino no poder ver a Dios en el prójimo. ¿Sí? El problema de la humanidad no es la creencia en Dios, sino que no podemos ver a Dios en el prójimo. Lo primero que le dice Jacob es, ver tu rostro para mí es como ver el rostro de Dios. O sea, él estaba viendo la parte buena de Esaú. Miren que Esaú tenía defectos para ver, pero no, él vio realmente la parte buena. Y le dijo, y todas estas cosas son para vos, mi Señor. Y se arrodilló 7 veces, se postró 7 veces delante de él. Y el amor de Jacob derritió por completo el resentimiento de Esaú. Y con esto Dios demostró que el amor puede destruir el resentimiento, que el amor puede destruir el odio. Entonces Esaú no soportó más verlo así y le pidió que no se inclinara más y lo abrazó y los dos lloraron. Y fue la primera vez en la historia que se restauró el fundamento de sustancia, victoriosamente. Fue la primera victoria al lado de Dios. Era la primera vez que Dios le podía dar una bofetada a Satanás en la cara y decir, ¿viste? Mis hijos son como yo. Ellos son capaces de amar como yo amo. ¿Entienden? Por esa razón, otro misterio bíblico también, que se revela acá. A partir de ese momento, en toda la Biblia, cada vez que Dios habla con orgullo de ellos 3. No habla de ningún otro, solamente habla de ellos 3. Y dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre que Dios se manifiesta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los 3 juntos. ¿Por qué? Porque entre ellos 2 establecieron el fundamento de fe y él estableció el fundamento de sustancia. Era la primera vez que establecía fundamento de fe, fundamento de sustancia, victoriosamente del lado de Dios. Y Dios sabía, ahora sí, a través de este linaje, yo voy a enviar al hombre que va a nacer fuera del linaje satánico. De acá nació Jesús. Sobre este fundamento nació Jesús. ¿Entienden? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y uno puede notarlo en la Biblia cuando lee esto, que Dios lo dice con orgullo. Ese soy yo. Estos son mis hijos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que aún así no eran perfectos, por supuesto. Perfecto fue Jesús, nada más. Pero por lo menos ellos mostraban que ya había algo de Dios. La primera vez en la historia que había algo verdaderamente de Dios, un amor verdadero. La actitud que tuvo Abraham de estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Eso era fe.
La actitud que tuvo Isaac de sacrificar su vida con tal de no desilusionar a Abraham, eso era fe y eso era amor. El amor que tuvo Jacob con este resentido, eso era amor verdadero. Y eso va a salvar al mundo. Ello consolida el fundamento de sustancia, esa relación. Claro. Consolida. Sí, Esaú en vez de matar, si Caín mata a Abel, se pierde el fundamento de sustancia, ¿no? Pero no lo mató, al contrario, finalmente terminó arrepintiéndose y se abrazaron y se solucionó el problema. Quiere decir que por esta razón, por este fundamento, ¿no?, él fue el primero en enseñar el amor al enemigo, aún antes de Jesús. Jesús viene sobre este fundamento, pero él enseñó el amor al enemigo y lo tuvo de verdad. Bueno, quiere decir que ahora observemos bien esto y presten atención, porque dijimos que una vez que está establecido el fundamento de fe y fundamento de sustancia, puede llegar el Mesías, ¿sí? Si se hubiera establecido el fundamento de fe y de sustancia acá, el Mesías podría haber nacido acá. Si se hubiera establecido acá, el Mesías podría haber nacido acá. Y el fundamento de fe y de sustancia se estableció acá, y sin embargo el Mesías no vino acá. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Sí? Porque habían quedado pendientes estos 400 años. Esa es una de las razones. Primero tenían que pagarse esos 400 años. Pero aparte hay otras razones. Voy a borrar acá. Hay otras razones también. Que es muy, muy importante que lo entiendan. El fundamento de fe y fundamento de sustancia tiene que establecerse en todos los niveles. A ver si lo entienden. Tiene que establecerse en todos los niveles que Satán tuvo dominio. Significa a nivel individual, familiar, nacional y mundial. Pero como acá, esto era todo el mundo, no existía otra cosa. Acá también, ¿sí? Aparte Dios había destruido todo lo demás con el diluvio. Pero acá no, acá ya existían naciones, había naciones satánicas. Egipto, Babilonia, había pueblos y naciones satánicas. Entonces el fundamento de fe y fundamento de sustancia tiene que establecerse en los mismos niveles que Satán tiene dominio. ¿Por qué? Porque cuando nace el Mesías, ¿dónde va a nacer? ¿En una nación satánica? Si no existen las naciones no hay problema, pero si hay naciones, ¿dónde van a nacer? En una nación satánica y Satán lo va a destruir automáticamente. Entonces, fundamento de fe y fundamento de sustancia tiene que establecerse a nivel individual, nivel familiar, nivel nacional y nivel mundial. ¿Qué significa a nivel individual? Eso no lo expliqué, así que presten atención porque lo tengo que explicar ahora. Nivel individual significa que uno mismo también tiene que establecer el fundamento de fe, donde uno mismo es la figura central, uno mismo realiza la ofrenda y el periodo de tiempo. Y uno mismo es Caín y Abel. ¿Cómo es uno mismo Caín y Abel? Exactamente, mente y cuerpo, o lo que es lo mismo, naturaleza caída y naturaleza original. Lo que pasa es que generalmente el cuerpo trabaja con la naturaleza caída, ¿sí? Quiere decir que Jacob, para tener éxito a nivel familiar, porque todo esto es a nivel familiar, acá se ha realizado a nivel familiar, primero tuvo que tener éxito a nivel individual. ¿Cómo lo hizo a nivel individual? Bueno, piensen. Si ustedes van por la calle, ¿no? Les pasa todos los días, a todos nos pasa, y vemos una persona pobre, ¿no? Y sentimos que le tendríamos que dar algo de dinero, ¿no? Nuestra mente original, nuestra conciencia nos dice, tendrías que darle algo de dinero. ¿No sienten un poquitito el llamado de su mente caída? Que dice, no, deja que le dé el de atrás, ¿no? Que le dé otro, ¿sí o no?
A uno le cuesta dar. Hay una lucha entre nuestra mente caída y nuestra mente original. Siempre la voz de nuestra mente caída quiere matar a la voz de nuestra conciencia. Porque Caín siempre quiere matar a Abel, ¿verdad? Caín siempre quiere matar a Abel. Entonces, cuando sentimos que nuestra conciencia nos dice algo, también sentimos otra voz que la justifica. Dice, no, no hay problema, no pasa nada. Total, todo el mundo lo hace. ¿No? Cuando cometemos un pecado decimos, bueno, soy un hombre pecador, la carne es débil. Todas esas excusas que ponemos, ¿no? Caín quiere matar a Abel. Ahora piensen, si en vez de darle una moneda a ese pobre, uno tuviera que darle el sueldo entero. Imagínense que ustedes trabajaron un mes entero en un trabajo que no les gusta, con un jefe muy malo, que los trata mal, encima a ustedes no les alcanza el dinero, y aún así dicen, no, yo le voy a dar todo el dinero a este pobre. Qué difícil, ¿no? Porque la mente caída no lo va a permitir fácilmente. Bueno, Jacob le dio 21 años de trabajo a este resentido. Que no, él no, lo odiaba, pero él no había hecho nada malo. Jacob no hizo nada malo. Él le vendió la primogenitura, se la juró. Entonces, ¿no creen ustedes que él tuvo una gran victoria primero individual? Individual primero. Él venció su mente caída. Dijo, no, yo le doy todo. Porque él sintió que eso es lo que Dios quería. En ese momento parece caro, parece muy caro. Pero ¿ustedes creen que ahora en el mundo espiritual Jacob le parece que fue caro? Él pasó a la historia, y vamos a hablar millones de conferencias en el mundo explicando lo maravilloso que él hizo. ¿Ustedes creen que él le parecerá caro en el mundo espiritual? Es decir, pues, no hice nada. Total, son cosas materiales nada más. Pero ganó una posición en el mundo espiritual eternamente. ¿Entienden? O sea, lo que hoy nos parece caro, mañana no nos va a parecer nada. Y digan la verdad, cada vez que uno da algo al prójimo, ¿no? Al principio parece que duele, porque la mente caída hace que sintamos como que duele. Pero después, ¿ustedes se acuerdan? Vieron que después uno no siente que perdió nada, se olvida inclusive. Todo lo que ustedes han dado alguna vez en la vida, ¿se acuerdan? Un padre recuerda todo el dinero que dio a sus hijos para que coman, para que se alimenten, para que vayan a la escuela, ni se acuerda. No parece nada después. Pero el tesoro de haberlo hecho se lo lleva eternamente. El tesoro de haberlo hecho lo llevan eternamente con ustedes. Entonces, uno tiene que tener el coraje, de hacer ese tipo de cosas. Bueno, él lo hizo. Y pasó la historia. Y ahí está escrito en la Biblia, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eternamente. Eternamente. La primera victoria del lado de Dios. Bueno, entonces se establece a nivel individual. Y por eso pudo tener victoria a nivel familiar. Si él no hubiera tenido victoria sobre sí mismo primero, no puede tener victoria a nivel familiar. Por esa razón, uno no puede conquistar a su familia si primero no se conquistó a sí mismo. Si ustedes no se conquistan a sí mismos forjando un carácter verdadero, los demás no lo van a respetar. A veces los demás no nos respetan porque nosotros no nos tenemos respeto. Porque nosotros sentimos que no somos respetables. Y emanamos esa onda, ¿no? Emanamos esa onda espiritual de que no somos muy respetables. Pero él sentía la confianza, porque él había tenido verdadera victoria individual. Entonces pudo tener victoria a nivel familiar. ¿Ok? Y entonces ahora tiene que pasarse a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Significa que ya no hay una persona en la posición de Caín, sino una nación. Es una nación entera. Y una persona, sí, en la posición de Adán o Abel, que es Moisés. Quiere decir que ahora tiene que establecerse de nuevo todas las condiciones para ver si se establece el fundamento de fe y fundamento de sustancia, pero a nivel nacional. Y todo lo que ocurrió a nivel familiar marca una tendencia. Todos los fracasos que hubo acá marcan una tendencia. Y todas las victorias que hubo acá marcan una tendencia. Por esa razón,
en el curso a nivel nacional también, lamentablemente, se tiene que repetir 3 veces. Y así como en el tercer caso hubo 2 figuras centrales, en el curso a nivel nacional también tiene que haber 2 figuras centrales. Y solamente después de que hay victoria a nivel nacional, pasa a nivel mundial. ¿Qué significa a nivel mundial? Significa que está el mundo en la posición de Caín, o sea, toda la humanidad, y una persona en la posición de Abel, Jesús. Y ahí sí se termina todo. Una vez que se establece fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel mundial, ahí sí, el reino de los cielos se establece. Se termina el mal. Significa el mundo entero aceptando a este hombre. ¿Se entiende? Ahora, del mismo modo que este curso a nivel familiar se extendió por 3 veces y hubo 2 figuras centrales, del mismo modo vamos a ver ahora el curso de Moisés. Y van a ver que también se tuvo que extender por 3 veces. Fue muy duro. Y también hubo 2 figuras centrales. Moisés primero y Josué después. Por eso Moisés no pudo entrar a Canaán, sino otro. Y lamentablemente eso marcó una tendencia para que el curso de Jesús también se establezca en 3 periodos. Y también tuvo que haber 2 figuras centrales, Jesús y el Señor de la segunda llegada. Todo marcó un patrón. Todo marcó un patrón. Pero ahora vamos a ver fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel nacional. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y van a ver ustedes cómo también son 3 cursos exactamente igual. Van a ver cómo se repite de nuevo el número 40. Constantemente se repite el número 40, constantemente fundamento de fe, fundamento de sustancia, fracasos, etcétera. Entonces, primero, a nivel familiar. Hubo 3 etapas, ¿no es cierto? Familia de Adán, que fracasó, ¿por qué? ¿Por qué fracasó? Porque Caín mató a Abel. Segundo, familia de Noé. ¿Fracasó por qué? Por Cam, que no se unió a Noé. Y tercero, familia de Abraham, que hubo 2 figuras centrales, porque, a ver, vamos a poner acá. Finalmente, la familia de Abraham triunfa, pero hubo 2 figuras centrales, Abraham e Isaac. Esto es a nivel familiar. Ahora, a nivel nacional, vamos a ver que del mismo modo, tiene que haber 3 etapas. El primer curso de Moisés, el segundo curso de Moisés y el tercer curso. Pero acá también hubo 2 figuras centrales. Moisés primero y finalmente Dios tiene que sacarlo a Moisés y poner en su lugar a Josué. Y después vamos a nivel mundial, que ocurre lo mismo.
nivel mundial, está el primer curso de Jesús, que fracasa, ya lo vamos a ver, porque el pueblo de Israel no lo acepta. El segundo curso, que también fracasa, porque termina crucificándolo. Y ya en el tercer curso, Jesús no habla más de su misión, sino habla de la segunda llegada. Jesús y el Señor de la segunda llegada. Ahora, no quiere decir esto que porque en el primer curso hubo un fracaso, tenga que repetirse necesariamente. Yo digo, marca una tendencia. Lo más probable es que eso ocurra, pero nada es absoluto. Si el hombre realmente cumple con su responsabilidad, no importa la herencia del pasado, ¿sí? Pero marca una tendencia muy grande. Para ponerles un ejemplo cotidiano, si una persona nace en un medio ambiente donde su padre es un alcohólico, su madre es ladrona, prostituta, lo que fuera, sus tíos, sus parientes, todos son delincuentes y malos, ¿no? Lo más probable es que este chico vaya por mal camino, ¿no? ¿Sí? Marca una tendencia, pero no es absoluto. De pronto puede cambiar su destino. Entonces, eso quiero aclarar. Lamentablemente sí, esa tendencia se cumplió y así fue como ocurrió. Hoy podemos saberlo porque ya pasaron miles de años. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿qué es? Es esto, a nivel nacional. Y a la tarde vamos a ver a nivel mundial. Y van a ver ustedes cómo se repite todo exactamente igual. Entonces, el fundamento de sustancia, dijimos, como siempre, Lucifer, Adán, Dios. Lucifer mató a Adán. Después, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Después, Esaú y Jacob finalmente tuvieron éxito. Esaú se unió a Jacob. Fue el primer éxito del lado de Dios. Entonces ahora pasa a nivel nacional, donde hay una nación que es Israel y Moisés. Bueno, entonces vamos a ver este curso acá. Y es un poco complicado, por eso quiero que presten atención. Si uno lo lee en el libro del Principio Divino, a la mayoría de las personas les resulta muy complicado. Sin embargo, es maravilloso, porque muestra muy claramente la fórmula de la historia. Fundamento de fe, fundamento de sustancia, se repite tantas veces que es muy útil estudiar esto. ¿Por qué parece complicado en el libro? En el libro parece complicado porque en este segundo curso, mientras van por el segundo curso, Dios quiere establecer otro fundamento de fe, fundamento de sustancia más pequeño. El fundamento de fe, fundamento de sustancia, es para enviar al Mesías, ¿no es cierto? Es la condición para que un hombre pueda nacer fuera del dominio satánico. Pero acá Dios quiere mandar a un Mesías simbólico, algo que representa al Mesías, que es el tabernáculo. Se llama curso para el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Es un templo. Como Cristo es el templo de Dios, entonces este tabernáculo es un templo que simboliza a Cristo. Nada más que es un templo portable porque ellos estaban en el desierto, ¿sí? Es desarmable y portable. Pero aún para enviar este tabernáculo que representa simbólicamente al Mesías, se tiene que establecer fundamento de fe y fundamento de sustancia.
Y también este curso tuvo que ser dividido en 3. Primer curso, segundo curso, tercer curso. Por eso se vuelve complicado en el libro. Porque a veces uno no sabe si está hablando del primer curso grande, primer curso a nivel nacional, o el curso simbólico para el tabernáculo. O el segundo curso acá, o está hablando de esto, entonces me parece un poco complicado. Pero no es tan difícil. Ahora voy a explicar cómo distinguir una cosa de la otra. Cuando hablamos del curso grande, del verdadero curso a nivel nacional, acá son, en todos lados hay 40, 40, 40 y 40. Acá también, 40, 40 y 40. Pero acá son años, 40 años, 40 años y 40 años. Mientras que acá son días, 40 días, 40 días y 40 días. Pero no se van a confundir. ¿Sí? Bueno. Entonces expliquemos. Tiene que establecerse el fundamento de fe y de sustancia ahora a nivel nacional. Pero antes que eso también tiene que pagarse 400 años. Esos 400 años que quedaron pendientes. ¿Se acuerdan? 400 años. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Cuando Jacob establece el fundamento de sustancia victoriosamente, ocurre lo siguiente. Jacob tiene 12 hijos, ¿sí? Hijos. El menor de ellos se llama José. Y el menor siempre está en la posición de Abel y los mayores en la posición de Caín. Entonces, Dios elige a este menor en la posición de Abel. Y dice la Biblia que José tenía muchas revelaciones en sueños, ¿no? Entonces una vez soñó que iba caminando por el campo y había 11 espigas de trigo, que se inclinaba delante de él cuando él pasaba. ¿Hay algún problema? Se enciende y se apaga. Bueno, ¿entienden? 11 espigas de trigo que se inclinaban delante de él. Entonces él, con toda simpleza y con toda inocencia, le pregunta a Jacob, ¿no? Dice, mira, yo he soñado esto, ¿qué significa? Y Jacob le dice, eso significa que algún día tus 11 hermanos tendrán que inclinarse delante de ti. Entonces, inocentemente, José le cuenta esto a sus hermanos. Le dice, papá dice que algún día ustedes van a tener que inclinarse delante de mí. ¿Se imaginan los hermanos siempre, ¿no? Caín siente resentimiento, se siente desplazado muy fácilmente. Entonces los hermanos no lo querían a José. Y otra vez vuelve a tener un sueño, dice la Biblia, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Entonces le vuelve a contar al padre y el padre se queda pensando y dice, esto significa que tu madre y yo y tus 11 hermanos algún día vamos a tener que inclinarnos delante de usted. Quiere decir que aún más grande que el anterior. Ahora no era solamente los hermanos, sino que aún los padres iban a tener que inclinarse delante de él. Entonces él se queda sorprendido y le cuenta a sus hermanos, y ahí sí ya a sus hermanos les parece demasiada soberbia, ¿no? Y empiezan a multiplicar el mal y a enojarse. ¿Ven? Ven que es siempre lo mismo, es no tomar el punto de vista de Dios. Porque si hubieran tomado el punto de vista de Dios, pensarían, bueno, ¿por qué Dios le está dando este tipo de sueños? ¿Por qué Dios le está revelando estas cosas? Quizá Dios tiene algún plan. No, ellos se centraron en sus propios sentimientos y decidieron matarlo. Como siempre, ¿no? Caín quiere matar a Abel. Entonces lo llevan a un bosque para matarlo. Y ahí se encuentran con unos mercaderes egipcios y dicen, bueno, en vez de matarlo vamos a venderlo como esclavo. Y vamos a manchar sus ropas con sangre de un animal y le vamos a decir a nuestros padres que una fiera lo atacó y lo mató. Y así lo hacen desaparecer a José. Fíjense, este es el plan de Dios
para poder hacer que los israelitas vayan de esclavos a Egipto, porque no iban a ir voluntariamente, ¿no? Entonces, el primero en ir a Egipto fue José. José es llevado como esclavo a Egipto. Ahora, claro, yo dije los israelitas. Ustedes saben que Jacob, sus 12 hijos, ¿no? Después Jacob es bendecido por Dios con el nombre de Israel, ¿sí? Dios bendice a Jacob con el nombre de Israel, que significa el victorioso, el que persevera, ¿sí? Entonces, de él viene el pueblo de Israel después, ¿no? Y de sus 12 hijos vienen las 12 tribus. Israel tenía 12 tribus. Quiere decir que él, ahora la Biblia no lo llama más Jacob, sino que lo llama Israel. Bueno, pero ¿se acuerdan que Abraham dijo, tus descendientes tendrán que sufrir 400 años de esclavitud en tierra extranjera? Quiere decir que había que pagar esos 400 años. Bueno, entonces el primero en ir es José. Él va como esclavo a Egipto, porque sus hermanos lo venden. Pero ¿cómo hacen para que vayan todos los demás? Los demás no van a ir voluntariamente, ¿no? No van a ir esclavos voluntariamente. Es tan claro el plan de Dios, ¿no? Porque dice que ahí cuando llega a Egipto, José era muy buen trabajador, también igual que su padre Jacob cuando estaba con el tío Labán, ¿no? Era muy buen esclavo, ¿no? Trabajaba muy fuerte todo el tiempo sin quejarse. Y un día Dios hace que el faraón tenga unos sueños muy extraños. El faraón, es como el rey de Egipto, ¿no? El faraón empieza a tener sueños, soñaba con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, constantemente, día tras día él soñaba esto, y ya estaba como muy sorprendido de tener este sueño recurrente. Entonces dice la Biblia que el faraón llama a sus adivinos, a los magos, a los astrólogos, todas estas cosas que tenían los egipcios, para que le dijeran qué significaban estos sueños, y nadie podía revelárselo. Hasta que esto llega a oído de José. José escucha esto y dice, yo le voy a decir lo del faraón. Si ustedes me llevan frente al faraón, yo le voy a decir lo que estos sueños representan. Y nadie prestaba atención a un esclavo cualquiera, no le importaba lo que él dijera. Pero el faraón estaba tan atormentado y ya le había preguntado a tanta gente y nadie podía decir nada, que cuando le dijeron, bueno, hay alguien que dice que puede revelarlo, dijo, bueno, tráiganlo. Y José le dice al faraón que iban a venir 7 años de abundancia en las cosechas, pero abundancia exagerada, muchísima abundancia, más de lo que nunca habían soñado. Pero que después iban a venir 7 años de sequía, de hambruna, y que él le aconsejaba al faraón que no derrochara alimentos durante los 7 años de abundancia, porque después cuando venga la sequía iba a ser terrible. Y el faraón decide prestarle atención. Él era un chico, un esclavo cualquiera, pero Dios hace que el faraón sienta, eso es verdad. Yo me imagino a Dios en el oído diciéndole al faraón, es verdad, prestarle atención, porque el faraón siente, yo le voy a hacer caso a este chico. Es casi improbable, ¿no?, que un faraón le haga caso a un esclavo, pero la Biblia dice, le hizo caso. Y ocurrió exactamente como José decía. Vinieron 7 años de abundancias impresionantes, pero el faraón no derrochó nada, no derrochó. Y cuando vinieron los 7 años de sequía, en todos lados había un hambre terrible, pero en Egipto no. Inclusive Egipto podía vender alimentos a otros. Y ahí fueron los 11 hijos de Jacob a comprar alimentos. Fueron a comprar alimentos nada más, todo el mundo iba a comprar alimentos. Y cuando llegan a Egipto, José los reconoce. Imagínense que ya habían pasado muchos años, porque estaban los 7 años de sequía, los 7 años de abundancia, y ahora estaban pasando los 7 años de sequía, quiere decir que ya habían pasado muchos años, ¿no? Varios años. Entonces, José los reconoce a los hermanos. Fíjense ustedes cómo se repite la historia. Jacob, a pesar de estar esclavo por culpa de su hermano, porque Jacob estuvo esclavo por culpa de su hermano, ¿no? Porque tuvo que escaparse de su hermano, aún así lo extrañaba a su hermano. Y como él era rico, Jacob se hizo rico,
Si el hermano organizó un ejército de 400 hombres, él podía haber organizado un ejército de 4000 hombres si quería, y destruir al hermano en un segundo. O si no, no volver, irse y quedarse con todo su dinero y listo. ¿Se entiende? Pero sin embargo él lo usó esto, no lo usó en contra, porque lo amaba a su hermano. Él también, ¿no? Porque dice la Biblia que cuando los hermanos llegan a Israel, el faraón estaba tan conmovido con José y tan agradecido que lo nombra primer ministro. Lo nombra primer ministro. Es como el faraón le dice, solamente yo voy a estar por encima tuyo. Quiere decir que José queda como un faraón, casi como un faraón. Él que empezó como esclavo, terminó como faraón. Cuando sus hermanos llegaron, él era casi como un faraón. Tenía un poder inmenso en Egipto. Podía haber mandado a matar a sus hermanos en un segundo. Da la orden de que le corten la cabeza y se terminó. Qué linda venganza, ¿no? Más de uno se le ocurriría, digan la verdad. Así que mis hermanos me mandaron como esclavos, yo los voy a mandar a torturar. Y que me vean la cara y que sepan que eso les pasa por haberme... No, él no hizo nada de eso. Al contrario, se tuvo que esconder y llorar de la emoción cuando los vio. Dice la Biblia. ¿Ven la diferencia entre unas personas y otras? Entonces, porque vean ustedes que de este linaje nace Jesús, ¿no? Entonces, pero él no se revela a los hermanos, no les dice quién es. ¿Por qué? Porque él quería ver a sus padres también. Y sus hermanos no le iban a contar a sus padres qué fue lo que hicieron. Entonces él traza un plan. Los acusa de ladrones, les pone algunas pertenencias de valor entre sus cosas, y cuando ellos están por retirar de Egipto, los manda a interceder y les revisa sus cosas, y ahí aparecen algunas cosas de plata, algunas cosas de valor. Y dice, ¿por qué ustedes vinieron acá a robar? Ellos no se dan cuenta que era él, no lo reconocían. Aparte, nunca hubieran pensado que ese hermano era el faraón, ¿no? Entonces, dice, no, nosotros no sabemos cómo aparecieron esas cosas entre nuestras pertenencias. Nosotros solamente somos gente honesta, solamente venimos a comprar alimentos nada más. Nuestro padre nos envió. Bueno, si es verdad que su padre los envió, déjenme al menor de ustedes como rehén, Benjamín, me dejan al menor de ustedes como rehén y vayan a buscar a su padre para que dé testimonio de ustedes. Era el plan que él tenía para volver a ver a su padre, ¿no? Entonces ellos vuelven todos preocupados, ¿y cómo le vamos a decir a nuestro padre lo que ocurrió? Y cuando le dicen a Jacob, Jacob se rasga las vestiduras y comienza a llorar y decir, me mataron a mi hijo menor, una fiera lo mató y ahora va a morir mi otro hijo. Y los hijos dicen, no va a morir. Si vas a dar testimonio, lo van a liberar, no hay problema. Bueno, entonces Jacob va. Ahí sí, cuando todos entran a Egipto de nuevo y José los ve, se emociona. Se emociona tanto que les revela quién es él. Dice, yo soy José, vuestro hermano. ¿Y qué hacen los hermanos? Se inclinan delante de él. ¿Sí? O sea, se cumple la revelación. Entonces él los perdona. Y como había alimento en Egipto, y además su hermano estaba casi como faraón, se quedan a vivir en Egipto. Pero después el faraón, que lo nombró primer ministro de él, muere, y los faraones subsiguientes los empiezan a esclavizar a los israelitas. Y finalmente terminan como esclavos. ¿Ven el plan que utilizó Dios? ¿Por cuántos años? 400 años. Y así se paga aquello que había quedado pendiente. ¿Sí? Bueno, cuando terminan estos 400 años, entonces, Dios tiene que liberarlos de nuevo. ¿Sí? Entonces tiene que establecer fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel nacional. Entonces, dice la Biblia que el faraón de ese momento, vio que durante esos 400 años los israelitas se habían multiplicado muchísimo, ¿no? Entonces, él quería tener esclavos, pero no tantos, ¿sí? No tantos esclavos, porque si algún día eran invadidos por un enemigo, obviamente el esclavo se iba a poner del lado del enemigo y era como tener el enemigo en casa mismo, ¿sí? Entonces,
el faraón da la orden de matar a todos los niños varones que nacieran a partir de ese momento. ¿Sí? Y ahí nace Moisés. Entonces, la madre de Moisés, para que no lo mataran, lo pone en una canasta. Una historia conocida por todos, ¿no es cierto? Lo pone en una canasta. Hoy, por lo menos en Argentina, a los canastitos donde se ponen los bebés se los llama Moisés. ¿Acá también? Bueno, de ahí sale el nombre, ¿no? Entonces pone al bebé en una canasta y lo pone en el río para que se lo lleve la corriente, ¿no? Con todo el dolor de su alma, pero por lo menos era alguna oportunidad más segura, porque si no, era la muerte segura. Y ahí estaba la hija del faraón, bañándose a orillas del río, y ve este canasto pasar y lo manda a rescatar. Y cuando ve el bebé, se enamora de él, porque era muy bonito, y se encariña con él, le da pena el bebé. Entonces lo lleva al palacio, se lo lleva al palacio. En realidad, la madre sabía que era un bebé israelita y que tenía que morir, porque al 8º día de su nacimiento a los israelitas se les practicaba la circuncisión. La circuncisión es una operación que se le practica en el órgano sexual masculino. ¿Por qué Dios impuso esta tradición, esta costumbre, de que se derramara sangre del órgano sexual al pueblo elegido, justamente? Por la caída. La caída había sido un pecado sexual y a través de eso contaminamos nuestro linaje, porque es un linaje satánico. Y el linaje, la sangre simboliza el linaje, ¿no es cierto? Entonces, como una indemnización, el pueblo elegido derramaba sangre a través de sus órganos sexuales, como purificación del pecado de la caída. Entonces, la madre sabía que era un israelita, pero lo oculta. Entonces, la madre piensa, bueno, ¿de qué modo puedo hacer que no se enteren? Porque si se enteran que es un israelita, no solamente lo van a matar, sino que me van a castigar por haber violado el mandato de mi padre. ¿Sí? El único modo es que lo cuide una israelita, que una israelita lo cuide. Entonces pidió entre las esclavas una voluntaria para cuidar al bebé. ¿Y quién se ofreció como voluntaria? Su propia madre. Entonces este bebé es criado en un palacio con la tradición de ser israelita, con las costumbres, con el corazón de un israelita, porque la madre lo crió así, pero con la posición de un príncipe, ¿sí? En el palacio. Y así aparece, fíjense ustedes, la figura central entonces es Moisés. Y acá se unifican, en este curso se unifica ahora estas dos cosas. El periodo de tiempo y la ofrenda son la misma cosa ahora, es a través del número 40. El número 40 representa la ofrenda y el periodo de tiempo al mismo tiempo. Entonces Moisés pasa 40 años, de nuevo el número 40 usted sabe que representa separación del mal, ¿no? Entonces pasa 40 años en el palacio. Ahora uno puede preguntarse, bueno, pero ¿dónde está la ofrenda? Porque es lindo vivir en un palacio. No, no era lindo para Moisés. Moisés veía a su pueblo siendo castigado permanentemente. Él sabía que era el pueblo elegido de Dios. Él fue criado con esta mentalidad, criado con la mentalidad de que él era israelita. Él sufría al ver esto, y esto lo muestra muy claramente algo que voy a contar ahora. Entonces, él sufre. Primero que tenía que ocultar su identidad. Era muy estresante la situación de Moisés. Él tenía que ocultar que era israelita. Nadie lo tenía que ver desnudo nunca, porque a través de la operación del órgano sexual se iba a saber que era israelita. Entonces él vivía, por eso era tartamudo, porque era una persona que vivió un estrés desde chiquito, desde que nació, ¿no? Entonces, él en realidad pagó indemnización, una ofrenda verdadera de esperar que pasaran estos 40 años. Cuando pasaron los 40 años, entonces sí, Dios le da la orden de que él tiene que liberar al pueblo de Israel y llevarlos a Canaán, o sea, a ser libres. Canaán, la tierra prometida. El pueblo lo único que tenía que hacer era unirse a Moisés.
Moisés iba a ser su salvador. Fíjense ustedes que Egipto representa el infierno, porque están esclavos, y Canaán representa el cielo, porque son libres. Entonces Moisés representa simbólicamente al Mesías también. El Mesías nos viene a sacar del infierno y llevarnos al cielo. Entonces Moisés tiene que hacer esto simbólicamente. Uno piensa, bueno, el pueblo de Israel se habrá unido a Moisés. No, Caín siempre quiere matar a Abel. Ahora uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué razón este Caín va a querer matar a este Abel? Si él lo único que quiere es salvarlo. Bueno, ya vamos a ver del mismo modo cómo matan a Jesús, que también vino a salvarnos. En realidad, la mentalidad del pueblo de Israel era, nosotros queremos algún día darnos el gusto de matar a alguien que venga del palacio. Si algún día agarramos a alguien que represente al faraón, me voy a dar el gusto de matarlo. Y justo eligieron a este pobre hombre, que era el único que lo quería salvar. Miren qué ironía satánica, ¿no? Entonces Moisés tenía que demostrarle al pueblo de Israel que él no era egipcio, porque todo el mundo pensaba que él era un príncipe egipcio. Él se vestía como un príncipe egipcio, no como esclavo, ¿sí? Y vivía en el palacio. Entonces, ¿cómo hacía para demostrarles que él era israelita? Entonces dice la Biblia que un día él vio lo que había visto toda su vida en realidad, que un soldado egipcio estaba maltratando a un israelita, estaba pegando. Entonces él se enfurece, saca su espada y mata al egipcio. Moisés mata al egipcio, para demostrarle al pueblo que él estaba de su lado. Si el pueblo hubiera tomado el punto de vista de Dios, porque era un pueblo religioso, era el primer pueblo monoteísta de la historia. En el mundo no existían monoteístas, todos los demás pueblos del mundo eran paganos, politeístas. Entonces ellos creían, sabían que eran el pueblo elegido de Dios, se sentían el pueblo elegido. Entonces, si hubieran tomado el punto de vista de Dios, ¿no? ¿Qué siente una persona de fe? Una persona de fe piensa, bueno, estoy esclavo, pero Dios me va a salvar, ¿sí? Entonces uno está alerta, decía, a ver, esto es de Dios, esta persona es de Dios, este me está ayudando, ¿no? Eso toma el punto de vista de Dios. Si ellos hubieran prestado un poco de atención, hubieran dicho, momento, es la primera vez que alguien que viene del palacio me está defendiendo. ¿Qué más quiero? No, ellos no pensaron así. Ellos pensaron, quizá podemos matar a alguien. Ahora, si un esclavo mata a alguien que viene del palacio, es la muerte para ese esclavo. Quiere decir que no podían matarlo en forma directa. Tenía que hacerlo de modo indirecto. Entonces esperan un poquito y al poco tiempo Moisés ve a dos israelitas que están peleando. Dos israelitas que están peleando entre ellos. Entonces, de nuevo, para mostrarles que él es un israelita también, los separa y le dice, entre hermanos no debemos pelearnos, como diciendo, somos hermanos, ¿no? Y uno de ellos empieza a gritar y decir, ¿qué? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio el otro día? Porque nadie sabía que él había matado a un egipcio. En el palacio no sabían que él había matado a un egipcio. Porque el faraón siempre dudó de él. El faraón dudaba de Moisés, si era israelita o no. Y ahí estaba la prueba de que él estaba en contra y estaba a favor de los esclavos, ¿sí? Entonces los israelitas dicen, ¿qué? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio el otro día? Y esto llega hasta oídos del faraón. Ahí el faraón lo toma a Moisés como que lo está traicionando y decide matarlo. Ven que indirectamente el pueblo de Israel está queriendo matar a Moisés. Y dice la Biblia que él tuvo que escaparse de Egipto. Tuvo que escaparte al desierto de Madián. Y pasa 40 años ahí. ¿Por qué? Bueno, porque fracasó el fundamento de sustancia. Al fracasar el fundamento de sustancia, fracasa el fundamento de fe. ¿Sí? Quiere decir que estos 40 años en el palacio se perdieron. Y él tuvo que pasar 40 años, el segundo curso. ¿Sí? Siempre que fracasa el fundamento de sustancia, se pierde el fundamento de fe. Tiene que volver a repetirse. Entonces él se escapa al desierto de Madián y tiene que pasar ahí 40 años de nuevo. Recién cuando terminan estos 40 años, Dios le dice que el faraón que quería darle muerte murió
y que él tenía que volver a Egipto y rescatar a su pueblo. Rescatar a su pueblo. Ahora, imagínense, si estando ahí adentro y siendo casi un faraón, no pudo hacer que su pueblo se uniera a él, ahora que venía de afuera, mucho más difícil. Pero Dios le dice que Él le iba a dar la posibilidad de realizar milagros. Y vamos a ver que después en el curso de Jesús ocurre lo mismo, se repite exactamente igual. Pero cuidado con los milagros, cuidado con los milagros, porque el milagro existe para reemplazar la falta de fe. Entonces después Satán acusa. No son gratis los milagros. El milagro existe para reemplazar la falta de fe y después Satán se los cobra. Jesús hizo muchos milagros. Pero ¿dónde estaba la gente cuando lo estaban crucificando? ¿Dónde estaban? No había ni uno. Cuidado con los milagros. Entonces, lamentablemente después de este fracaso, recién en el segundo curso, Dios tiene que hacer uso de esto. Le dice que vuelva, que Él va a permitir hacer unos milagros para que el faraón se conmueva.